el, en el capítulo anterior de esta serie de páginas importantes. Y una quinta pregunta, que es sobre Alan Moore. Tienen que decirnos serie o personaje de Alan Moore creada para American Best Comics. Madre mía, esa está complicada. No, es fácil, porque él creó American Best Comics, que como sabéis era la editorial de Jim Lee, que había creado Jim Lee, o sea, una escisión de Image, la editorial norteamericana, y Alan Moore en su vuelta al cómic, en su primera vuelta al cómic, aquella, le dejó que hiciera lo que quisiera. Creó una línea que se llamaba ABC, American Best Comics, y ahí creó toda una serie de personajes y títulos. Algunos han sido llevados a la gran pantalla. Siempre sin permiso o sin el estar de acuerdo a Alan Moore, que como sabéis no quiere saber nada de que le adapten sus películas Hollywood. Lo cual no ha evitado que se haga, claro, porque en el sistema esclavista, por eso lo llaman la plantación en Estados Unidos de DC Comics o Marvel, la propiedad siempre es, por mucho que ponga el contrato, de las editoriales. Por eso, contra su voluntad, se ha hecho Watchmen, las series, la película, todas. From Hell no, From Hell sí estaban de acuerdo en que se hiciera. Era suya y decidieron, de Dick Campbell y de Alan Moore, y decidieron que se hiciera. Pero si mal no recuerdo, se empezó esa película. No digas títulos porque se empezó a rodar antes de terminar el cómic, ¿no? ¿Cuál? From Hell, la película, se empezó a rodar antes de que se terminara de editar el cómic. No, el cómic ya estaba hecho y luego vino la película. Lo que pasa es que el libro cómic, este que yo os enseñaba, que es la primera edición en libro, editada por Top Shelf, tuvo antes otras ediciones. Ya os digo que tardó 10 años en acabarse. Iba saliendo en formato Prestige, que llamaban, que era, pues no tenía grapas y tenía cada capítulo, no sé, creo que tenía pues 40 o 50 páginas. Y se publicó, creo que en 10, ahora no recuerdo exactamente, los tengo por abajo, en 3 editoriales diferentes, que yo recuerde ahora, Tundra, la primera, y tardó como unos 10 años en hacerse en entregas. Ya estaba hecho, pero el libro tuvo un decalaje hasta que el libro como tal salió. Como sabéis, tuvo muchos problemas con la censura y otras en algunos países y otras historias. Pero a esa sí estaba de acuerdo Moore en que fuera hecha, pero las otras no, ninguna. Pero como no quería ver a Marvel, dijo que no trabajaría con ellos porque no le dejaron poner el título Marvel Man a lo que luego sería Miracle Man. Entonces, que a Marvel, ¿qué más le daría? Decía, y como no quisieron y se opusieron, pues dijo que nunca trabajaría para ellos, con lo cual ya ahí no ha trabajado. Y en DC Comics, pues más de lo mismo. Se fue de trabajar con ellos cuando la famosa historia de la censura en los años 80, de los ratings que decía poner para adultos, para niños, mayores de 13 años. Y él se fue porque no quiso trabajar más con DC, por cómo trabajaban los autores, cómo trataban a los autores, y bueno, se fue. Pese a que le habían prometido que los personajes de Watchmen, sus personajes, nunca serían utilizados por nadie, ya veis lo que ha pasado. Y cuando se llevó al cine, él no estaba de acuerdo en que se hiciese el cine, no estaba, y de hecho él cuenta que no la vio y que no quería que se hicieran... y entonces no quiso trabajar más para DC Comics. Bien, entonces volvió a trabajar para Jim Lee, para la editorial que había creado Jim Lee. Y él tenía su propio mundo, en el que creó varios títulos. Cualquiera de esos títulos vale como respuesta. Perfectísimo. ¿De acuerdo? Y algunos han hecho muy famosos porque ha habido película. Pero... yo creo que con un par de preguntas más, Ángel, con eso ya se volvió a caer la señal. Yo he estado grabando todo esto. Todo lo que voy a hacer es, lo voy a subir. Ahorita en cuanto terminemos, lo subo y monitoreo las respuestas al chat y punto, porque esto no está
la historia esta de Moore tiene gracia porque lo que sucede a continuación, lo que sucede a continuación es que una de estas películas, una de estas series que puede responder y valdría como respuesta, sucede una cosa en el medio. En el medio sucede que Jim Lee, para quien está trabajando para su editorial Alan Moore, decide una cosa, que iba a vender su editorial a DC Comics, con lo cual vendió los personajes que había creado Alan Moore a DC Comics contra para la no oposición. trabajar con DC y acabaron en propiedad de DC. Y acabó ahí, en la plantación, como llaman, ¿no? Entonces él se enfadó mucho, dejó de hacer los cómics, pero una de las series que luego la continuaría en otras editoriales, pasó a ser una película. Y en esta película, que era un steampunk, iba a ser fue hecha en Hollywood para un público inicial norteamericano. Entre los muchos personajes, todos extraídos del mundo de la literatura que había en esta historia de Alan Moore, no había ningún norteamericano. Entonces, claro, los productores dijeron, hombre, hay que poner un personaje norteamericano porque está haciendo en Estados Unidos. Entonces decidieron coger un personaje norteamericano. Ese personaje sería Tom Sawyer, personaje clásico norteamericano de aventuras, ¿no? Y se rueda la película y cuando la película se va a estrenar reciben una demanda de un norteamericano que ha escrito un libro en que hay muchos personajes y uno de ellos es Tom Sawyer. Con lo cual se entabló un juicio. Digo, prácticamente lo mismo podría haber hecho para que Ignacio Taibo por Héroes Convocados. Es decir, esto ya lo hice yo antes. Entonces, aquí los norteamericanos... Y sucede que este guionista norteamericano y sus abogados que ponen la demanda impiden que se estrene la película. Entonces, Hollywood, Warner, decide, ¿qué hacemos? ¿Estrenamos la película o le pagamos a este tipo lo que pide? Entonces, pactan los abogados y le dan un dinero, que era lo que quería el guionista este, y en el juicio admite DC que la película, que la historia es un plagio. Luego se condena al creador de la historia, Alan Moore. Alan Moore es condenado por plagio en una película que ni quería que se hiciera, ni él escribió el personaje, ni nada. Entonces, como veis, el amor de Alan Moore por DC y la industria norteamericana seguiría creciendo paulatinamente, dado el montón de perrerías que le iban haciendo, ¿no? Y esta es la dura vida del creador de cómics original, ¿no? Porque, bueno, no contentos con esto, decidieron incumplir una vez más la palabra dada por otros trabajadores de la plantación, por otros directivos de DC Comics de los años 80, que fue: nadie más tratará tus personajes de Watchmen. Bueno, en cuanto el mercado se volviera a la mierda en otra de las crisis sucesivas, decidieron que sería muy buena idea volver a relanzar los personajes de Watchmen. Y entonces le llamaron y le dijeron, oye, vamos a hacer esto, pero no te preocupes porque vamos a llamar a los mejores profesionales de la industria para que escriban tus personajes. Y él le contestó, a ver, ¿qué me estáis diciendo? ¿A quién vais a llamar? A los mejores. Me estáis contando que los mejores han sido incapaces en su carrera para haberse convertido en los mejores de crear unos personajes lo bastante interesantes como para que ahora tengan que venir a utilizar los míos de hace 30 años. Son tan buenos que tienen que utilizar, no son capaces de hacer los suyos. Qué buenos profesionales son esos. Y ahí se empezaron a hacer, evidentemente no podía decir nada porque había una letra pequeñita en el contrato de sí, esto... tú eres dueño del personaje en el sentido de que cada vez que Watchmen haya una nueva edición, tú cobrarás lo que te corresponde. Y nuestra única obligación es que siempre debe haber un libro a la venta. Si durante un año no hubiera libros a la venta de Watchmen, tú recuperarías esa franquicia, ¿no? Ese libro, porque no es una franquicia, es un libro. Pero mientras esté a la venta, es nuestro y podemos hacer con él lo que queramos. Entonces, claro, es la novela gráfica más vendida de la historia. Siempre hay una edición más. En México debe haber como aquí
3 ediciones cada año, 5 en todas partes. Entonces nunca va a dejar de ser de este. Es como suponer que Mickey va a dejar de ser de Disney o el Pato Donald. Nunca lo van a dejar de ser. Habrá una ley que a los 75 años de creado sacarán los norteamericanos una ley para que siga siendo de Disney, claro. Con lo cual, ¿quién se va a oponer? Entonces, es algo más de la... Esto es un ejemplo para los lectores de cómics de algo que se ha olvidado mucho, pero que era aquello de la teoría de la dependencia, ¿no? Cómo dependemos de la cultura del imperio y cómo los propios trabajadores que crean esa cultura pueden ser machacados y fulminados por ello. Eso debería hacer reflexionar a todos los jóvenes muchachos que cuando inventan un producto como la Coca-Cola y se lo venden a una multinacional y dicen, no hay problema, pues si yo total luego crearé otro igual de bueno. Ahora dime quién ha creado otra cola que supere a Coca-Cola. Entonces, creo que esto es una lección interesante que podéis ampliar todos aquellos que leáis el último libro de Howard Chaykin, de X Comics, chicos, estos son cómics, que cuenta un poco la historia de todas estas cosas hasta justo cuando él llega a la industria, hasta los años 70. Y bien interesante este libro, que yo recomiendo mucho. Y no sé si hay más preguntas que podamos hacer. Pues con que hagas un par más para llegar a las 10. Vale. Y ya y cortamos, porque ya tengo como 20, media hora, con eso ya. Vale, voy a de la misma pregunta. Un personaje, libro, título del libro. Aquí libro no solo vale personaje, que podría ser Adel Blanchec, del francés Jacques Tardy. Un personaje Tardy, el que sea. No, personaje no, libro en este caso. Un libro, un título de Tardy. No vale, porque personaje hay uno súper famoso que es Adel Blanchec y el personaje de Leo Malet, Néstor Burma. Pero no, aquí hace falta el título de uno de sus libros. Tiene muchos, o sea que es un título. Además es fácil, ya hacen trampa a todo el mundo ahora con Google. Sí, pues con Google es muy fácil. Sí. Uno de los títulos de Jacques Tardy, que me parece otro dibujante fenomenal y fantástico. Sí. Y uno de los capítulos del curso empezaba casualmente con las imágenes de un dibujante español que se llama, pero que murió hace ya unos años, trascendental en la creación del nuevo realismo en el cómic en Europa, que se llamaba Enric Sió. También lo mismo, título de libro de Enric Sió. Hablamos de él en el curso, o sea que solo sería recordarlo. Y luego otra pregunta ya de personaje. ¿Cómo se llamaba la novia eterna de Rip Kirby? Y en este caso, como Rip Kirby era un poco de aquella manera, la rubia. No vale la morena, tiene que ser la rubia en este caso. ¿Cómo se llamaba? Novia rubia de Rip Kirby de Milton Caniff. No, de Alex Raymond. Ok. Es Terry los Piratas. Canyon es muy poco conocido. Está muy mal y poco traducido en castellano, entonces no nos sirve. Y Terry los Piratas es muy complicada. Un día hablaremos de ella un capítulo entero, que se lo merece, pero aunque ahora está saliendo por primera vez bien en español, en la editorial Dolmen, deben ir por el tomo 4 o 5, y es la mejor edición que ha habido. Hubo una de Planeta muy mala, y esta es cronológica y muy buena, la recomiendo porque es todo ahí aprendió a contar Hugo Pratt, por ejemplo, que hablábamos, y muchísima gente más, y ha sido uno de los dos grandes. Siempre hay dos, en las artes, en el cómic de figurativas, de la imagen, siempre hay, por un lado, el clasicismo academicista y por otro el expresionismo. Pues digamos que en el comienzo los dos dibujantes más
que representan el academicismo por un lado y el expresionismo por otro, en un momento dado son Alex Raymond, el creador de Flash Gordon y de Rick Kirby, y por el otro Milton Caniff, ¿no? El creador, el expresionista. Raymond es el academicista que imita a Al Foster cuando imita a alguien, ¿no? Al autor del Príncipe Valiente, y Milton Caniff es, a partir de Noel Siekles y el claroscuro en los cómics, pues se convierte como en el expresionista que va a marcar a varias generaciones de dibujantes de cómic. Hasta hace poco, sus herederos con Corona eran Janjiro Moebius, en el estilo academicista figurativo clásico, y en el expresionista es José Muñoz. José Muñoz sigue vivo, sigue siendo lo que hubiera sido el heredero natural de Alberto Breccia, ¿no? Esa idea de trascender con sus dibujos, pero yo no tengo muy claro en estos momentos quién es el que queda que sea el representante, como a que influya tantísimo del estilo académico clásico, ¿no? Bien, pues Milton Caniff merece que hagamos un capítulo de estos dentro de un tiempo, cuando ya haya más libros que... Tú dices cuándo, Ángel, encantado de seguir estos. Se está formando el pequeño gueto mexicano del cómic, y sobre todo el cómic informado, el cómic que ve más allá en el caso de México, el mercado mexicano está inundado, como sabes, del producto americano. Se conoce muy poco y mal todo lo que no sea cómic norteamericano. Entonces estas charlas creo que abonan a eso, ¿no? Que los lectores mexicanos descubran mundos de cómic muy interesantes que van más allá de lo que los superhéroes americanos proponen. Sí, para muchos el cómic es el superhéroe y esto no es cierto. Esto es como suponer que la literatura son las novelas rosas, ¿no? No es Corín Tellado, no es la literatura. El superhéroe es el equivalente, ¿no? Con la potencia del cine detrás. Pero tenemos que hacer, aparte del Milton Caniff, yo creo que deberemos hacer uno del manga, del equivalente al underground del manga japonés. Porque hay varios autores, pero 4 o 5 que podemos leer en castellano que me parece que requieren que hagamos no muchos, 4 o 5, todo lo más, pero que son de un nivel que creo que deberíamos hablar de sus historias y de ellos, ¿no? Hubo la exposición de Suge en el último Angoulême este mes de enero pasado, y muy interesante, porque eran sus originales prácticamente los de toda una vida, y tendremos que revisar a 2 autores o 2 o 3 autores más, Otomo, que lo creó todo, evidentemente, pero también Tatsumi, que me parece básico y fundamental, ¿no? Entre otros. Entonces un día tenemos que hacer uno de estos hablando de cómic japonés, que es también bien interesante y bien diferente en algunas cosas, y también tendríamos que hacer otro de lo que habíamos hablado de alguna manera cuando contando lo de la página de la pesadilla blanca, ¿no? De cuando en el cómic cambió, ¿no? Al final, en los años 60, sobre todo a partir del año 64, 65, entra el nuevo realismo en el cómic, ¿no? O sea, como que todo lo que hasta entonces era la imaginería gráfica, el diseño, el dibujo en el cómic va a dar un giro, ¿no? Parece que ya no sirve para contar lo que algunos autores querían contar, la gráfica que se viene utilizando. Se viene utilizando Milton Caniff, Alex Raymond. Vais viendo, y de ahí vienen todas las escuelas que están sucediendo. Erguey, la línea clara a un lado, pero eso ya digamos es el cómic de humor. No, en el cómic digamos realista son estas 2 escuelas. Caniff, Raymond. Bien, pues va a haber una serie nueva de autores que van a tratar de contar otras cosas, lo que vamos a llamar el nuevo realismo. Es decir, el mundo aparezcan los cómics, porque entonces solo aparecían los géneros, eso, los mares en los imposibles piratas de China, en los mares de China con piratas imposibles, Marte y las galaxias, el género, los géneros más populares y más del público norteamericano, ¿no? Pero, o histórico. Pero estos quieren meter
el mundo real, ¿no? Cómo meter el mundo real ahí. Y van a utilizar unas grafías nuevas, muy apoyadas en la fotografía, porque quieren acercarse a la realidad y es un medio. Y es bien interesante este movimiento que dará origen a lo que va a ser luego toda la movida de los 70 también, Metal Hurlan, todo esto, ¿no? Y este movimiento es lo que produce la posibilidad de que con el tiempo acabe existiendo novela gráfica y otras posibilidades y otros temas y géneros y ideas que contar en cómic no se contaban hasta entonces, muy probablemente porque era un tipo de lectura para niños y jóvenes, ¿no? Entonces esta gente quiere contar otras cosas y me parece un movimiento bien interesante el que surge en muchos países, ¿eh? Nos sirve a Alberto Breccia en Argentina, nos sirve Enric Sió, Luis García en España y nos sirve Teule, Chantal Montelier, esa historia que contamos de Moebius, donde él se apoya gráficamente en el underground norteamericano, en Robert Crumb, fácilmente, y otra serie de autores franceses o españoles o italianos que creo que Muñoz y Sampaio son otro ejemplo, que creo que le dan la posibilidad al cómic de el asalto que sería a lectura para lectores más cultos, más preparados, de más edad o más capacidad de comprensión y de interés por otros temas, ¿no? Y ese sí que también sería... Pues ya está. Son tres. Estoy tomando notas para todos los seguidores. Aquí está Ángel comprometiéndose a que vamos a hacer muy pronto unos episodios más, 3 según mi cuenta, y los retomo. Milton Caniff, el manga Underground y el nuevo realismo, con todos esos autores que acabas de mencionar. Serían 3 episodios más que muy pronto podremos compartir en la brigada. Ángel, muchísimas gracias por estas preguntas. Tengo que cortar la transmisión y subirlo porque hay gente que se quedó, como acuérdate que no estamos en vivo ya, entonces necesito subir esto y monitorear el chat para la gente que conteste. Bien, pues da por ahí a todo el mundo. Nos vemos en la próxima. Y bueno, ya cortado esto, pues dale por ahí recuerdos a todo el mundo. No sé si algo te tenía que comentar más. No, bueno, lo de grabar a la gente esta, que se autograben, a los escritores. En cuanto me responda Rebeles, te aviso, pero por lo pronto te voy a mandar más bien, te mando el teléfono y el correo de Moch y escríbele tú directamente para que le hagas tú la entrevista. Es que presenten que tengan 15 minutos máximo para hablar de su novela, porque no la van a poder presentar aquí y para que no estén tengan menos posibilidades y menos oportunidades que el que sí va a estar aquí porque es español y puede viajar, que a todos los extranjeros que son finalistas a premios les estamos pidiendo que presenten su novela, ¿no? Porque la vamos a pasar allí en directo, aparte de que muchas subirán en esas 6 horas continuas de grabación, de emisión de la Semana Negra en red, pero para que aquí sí se vean, ¿no? Entonces queremos tenerlos para que no estén por lo menos en difusión en desventaja con los otros autores. Y era esto. Bueno, ¿qué más? Nada, ¿qué has leído? He leído ahora. ¿Qué has leído en este encierro? No, pues, te digo que estoy ahorita con esto. Saltaste la caja de... lo que estabas haciendo de Buñuel. Sí. Todo bueno, Oliver Sacks, eso es otra cosa, sobre la sordera. Con Buñuel. Pues es que la biografía la biografía de estos dos es casi inagotable, ahí te pierdes descaradamente. Y de cómic no has leído nada. Buñuel me parece un personaje súper contradictorio, no es, sobre todo en términos políticos, no es fácil de entender, ¿no? No. Me parece, pero al mismo tiempo es profundamente
revolucionario, o sea, su violencia estética y su violencia en el montaje, no sé cómo llamarla, o sea, hay algo en su manera de montar el cine que sigue siendo escuela, o sea, Lynch es un hijo de Buñuel, sin Buñuel no habría Lynch, eso está clarísimo. Bueno, quiero ver ese episodio. ¿No asaltaste la biblioteca escondida de Taibo, la biblioteca de Taibo escondida? La del abuelo. No, la biblioteca que tiene Paco ahí en Sí, claro. Sí. Bueno, por lo pronto me llevé todo lo de Osterheld, que no lo había leído, aquí lo tengo yo, que no había leído nada de Osterheld, me traje. ¿No tienes el libro de Oster, el de que hicimos en la Semana Negra? Cuando Sí, claro. Tengo todos los catálogos de la semana. Pues ese es un libro que está bien, que es de los que no hay y piden siempre de las universidades. Y esto, de la gente que hace trabajo sobre el tema. Y Perramus lo tiene Paco, el Perramus de Sasturain. Me lo trajo Sasturain, ahora que estuvo en octubre. Me trajo grande. el de Ediciones Flor, que es Ediciones de la Flor de Argentina. No, me lo trajo en octubre el año pasado. El que hice el prólogo yo en España, que es entero, que es así de grande. ¿Es ese? No. No, me lo trajo el argentino. Una edición argentina. Pero no completa. No. De hecho, el tomo 1 me lo trajo en otra edición. No era el 2 y el 3 eran recientes y el 1, según me dijo, ya no se consigue. El 4 no, pues en España salió entero, hice el prólogo yo, que lo editó Antonio Scucharella, y es así. Bueno, lo tengo por ahí, otro día te lo enseño. Y es un libro complicado de manejar por lo que pesa, pero es fantástico. Pero eso, Paco no lo debe tener. Además, no hay quien se lo lleve. No, Paco no tenía Perramus, por eso lo pedí a Juan, porque venía a México y le dije, que tampoco puede llevarse ejemplares del completo porque es tan grande y pesa tanto que te llena la maleta ya entera. Deben ser 5 kilos o una cosa así. Claro. ¿Y leíste el del Grito del Pueblo que quiere publicar? De Tardí. El de Tardí, sí, a mí digo, no me gusta. Empieza muy bien, pero se va desdibujando, como dices. Sí, no termina, no llega a ningún sitio. No, es que ese no es ese el que debe editar. Tiene otros mejores y normalitos. Las adaptaciones de Manchet son muy buenas. Y la de Danax también es buena. Y tiene algunos mucho mejores que esos. Pero a mí me encanta Easy Mem. A mí también. El que vive encima del muro, eso me parece fantástico. Hay que hacerle otro el guionista, dibujante y creador de Barbarella, entre otras, y de Hipócrita, es el guionista, el creador de Easy Mem, que era un guión para cine que le adaptó para Tardí. Y me parece que es otro el que hay que hacerle un especial a Jean-Claude Forest. A ver si de una vez editan. Yo creo que deberías tomar control tú de eso, porque Paco entra y sale y luego toma decisiones un poco, o sea, la toma y no la cuestiona. Sí, no, es que eso lo dije el otro día cuando hablé con ellos, que dije, pero es que esta me parece que es muy grande y se le va la cabeza. Se le fue porque eran 3 libros, se acabó en 4 y al final acaba como acaban los malos libros Tardí, que se aburre porque es un tipo depresivo y alcohólico, se aburre. ¿Y cómo lo acaba? Con una media página que es una cabeza, un busto parlante, y la otra media página es hablando y diciendo, bueno, esto lo que pasó fue que de repente vinieron y se terminó. Y no, eso no es. Y los tiene mucho más medidos. Las adaptaciones que ha hecho una vez muerto Manchet, y el primero, Grifú, el que le escribió Manchet para él y se pegaron, pues eran dos estrellas divinas, borrachuzos, se pegan seguro. Está muy bien. Yo tengo una conferencia que caray, teníamos que pasar filmada, porque creo que tenía las imágenes hechas y tengo el texto. Entonces sería pasártelo y lo podía leer. Que se llama Cuatro maneras privadas de mirar. Si tienes el video, mándamelo, yo lo edito con las imágenes. Visual, pequeñito. Pero tengo el texto y solo es alargar a las imágenes, no es más.
Y es... Bueno, pues yo puedo grabarlo grabar la voz sobre el texto. Sí, sí, la historia del detective en el cómic a través de 4 personajes, que son detectives, por eso es 4 miradas privadas. 4 maneras privadas de mirar, privadas por el private eye. Y es contar la historia del desarrollo en el cómic de la figura del detective a partir de Rick Kirby, que es detective, porque Dick Tracy es la primera, pero es un policía, no vale. Rick Kirby, Alex Sinner, Grifú y Manuel Montano de Prado, que es la evolución completa del detective imposible, que tiene su piano vive en un loft en Manhattan, resuelve casos de condesas que le han robado su tal. Tiene mala leche porque su enemigo Mangler, en realidad la novia de Mangler acaba siendo medio amante de él. Tiene la Honey Dorian, que era la respuesta a la pregunta de cómo se llamaba la rubia de Rick Kirby. Y es muy interesante de ver cómo el detective imposible, y luego eso pasa a Alex Sinner, que es la vuelta completa a todo eso, y hecha por unos argentinos en Europa con un protagonista norteamericano, que acabará siendo taxista y no se sabe qué, ¿no? El siguiente paso es Grifú, es decir, la experiencia europea, que es el neopolar, es Manchet, el rey del neopolar, escribe un cómic para Jacques Tardy, y lo hacen juntos, y lo van publicando en su revista, y lógicamente se pegan. Pero es genial, porque la última viñeta es una genialidad. La última viñeta, el detective. Bueno, te lo estoy contando, pero yo no sé si tiene esta historia. Igual no la tiene, igual no la ha leído, porque ya sabes que No, yo no la he leído. cuando él no lo tiene o no lo ha leído, hace como que, ¿no? Y luego 5 años después viene y te dice lo que descubrió que era buenísimo, que es lo que no te quiso escuchar 5 años antes. Bien, pues esta, que yo creo que no la ha leído, me parece una genialidad y te descubro el final, pero no tiene mayor importancia porque es seguir la historia. Es la historia de están reformando, una historia muy parisina. Están reformando un barrio y es un tema de construcción, como todo, de corrupción política y detective ex 68ista, que bueno, cualquier cosa, ¿no? Y al final es divertido porque al final lo matan. Y en la última viñeta te dice que esto te lo está contando desde donde ahora está, que es una genialidad completa. Lo mataron al detective al final, pero te lo está contando en primera persona desde el principio porque te lo está contando desde donde está ya, aunque tú no sabes que él ya está muerto. Entonces, es muy bueno. Y el siguiente ya es el paso a Manuel Montano, ¿no? El personaje de Prado y de Luna, que yo lo resumo diciendo que, bueno, que le encargan trabajos que él, por ejemplo, en todo el libro, el único caso que de verdad resuelve, él vive en una pensión, no en una habitación, en una pensión, en un piso. Y la casera un día le dice, bueno, usted que es detective y que me debe no sé cuántos alquileres y esto, cuánta renta, mire, están robando las bombillas de las escaleras de vez en cuando. Mira a ver si investiga y encuentra al ladrón. Pues ese caso lo resuelve. Es el único que consigue resolver en todo el libro, pero no lo puede decir, porque él es el que las está robando. Entonces, es, es increíble. Entonces, es ya como esta figura que es imposible, la volvemos surrealista, maravillosa, deambulando por las calles con los maravillosos dibujos de Migranzo. Y esa es la historia del detective. Y no, desde ahí no hay otra vuelta. Ya todo lo que hay son las mezclas de tipo de terror a lo Hellblazer, pero mezclar con temas muy a lo inglés, pero sin una... En estos momentos no hay un detective en el cómic. Entonces, lo refleja muy bien, ¿no? Entonces, esa es mi historia, que te servía, pues ya está hecha. Solamente sería, si encuentro los materiales... Si encuentras el texto, mándamelo y hago un contexto con eso. Te mando las dos cosas y así te inspiras para ver las imágenes. Esta es de dar conferencia, entonces pongo primero para que vean las imágenes y luego que tienen música, luego quitamos la música y se sigue en bucle las imágenes por si quieren mirar y les cuento la historia de los 4.
para que dure, no me acuerdo, que parece que era 20 minutos o una cosa así. Ángel, te voy a cortar porque yo tengo que subir esto, si no la gente va a pensar que no los, que ya los ignoramos. Bueno, seguimos en contacto, continuemos nuestra labor divulgativa. Te mando el teléfono del Moch y ya entra en contacto directo con él. Ahorita le escribo y le digo que le vas a mandar una cita para Zoom para hacerlo de la entrevista. Sí, o para Zoom o para, le decimos que me digan con qué... Sí, bueno, la que tú prefieras. La que me diga el técnico, ¿vale? Bueno, dale recuerdos a todo el mundo, porfa. Te mando un abrazo, Ángel, y siento mucho lo de tu madre, de verdad. Ya aquí todo el mundo está dentro de lo malo... Muchos abrazos, la brigada. Vale. Cuídate.